aquí a 5 o 10 años, probablemente la forma de hacer medicina va a cambiar dramáticamente para el bien de todos. Siempre nosotros como ingenieros queremos hacer algo que beneficie a las personas, no queremos hacer desarrollos porque sí. Se habla de una inteligencia aumentada. No es la inteligencia del computador, sino que es la inteligencia del humano que es aumentada mediante lo que le está diciendo el computador, le está de cierta forma ayudando. Nosotros siempre vamos a necesitar el experto que esté interactuando con las diferentes técnicas que estemos desarrollando y se estén proponiendo. Principalmente en salud, nunca vamos a poder, o al menos no en el corto plazo, poder completamente confiar en lo que nos está entregando el algoritmo sin tener un experto que ratifique esa información. Con la llegada de la inteligencia artificial, muchas disciplinas de la ciencia se están dando un vuelco inusitado, entre ellas la medicina. En el área de la salud, la inteligencia artificial puede apoyar en diagnósticos de ciertos tipos de cáncer, de enfermedades cardíacas y también cerebrovasculares, que son las patologías más prevalentes y costosas para el paciente, sus familias y el sistema de salud chileno. Un equipo multidisciplinario compuesto por científicos y científicas de las áreas de la ingeniería, de la medicina y computación están trabajando para mejorar la calidad y la eficiencia de las imágenes médicas, incorporando inteligencia artificial sin que esto se traduzca en un costo para las personas. Hoy en La Ciencia que se Comunica veremos cómo un equipo humano está trazando la ruta hacia una medicina de bajo costo, más accesible y asequible. Si a ti te duele el estómago, ¿qué puedo hacer yo como médico para hacer el diagnóstico? Ya, puedo pedirte un par de exámenes, puedo tocarte la guatita, pero si yo quiero ver qué está pasando, lo que tenía que hacer hasta hace no mucho tiempo atrás era abrirte la guata y mirar adentro qué estaba pasando adentro. Por supuesto que eso lo puedo hacer en el estómago a lo mejor, pero ¿qué pasa si me duele la cabeza? ¿Qué pasa si me duele el corazón? No es llegar y abrir para ver qué está pasando. Entonces ahí entra el rol de las imágenes médicas, es fundamental. Hay distintos tipos de imágenes médicas. Hay imágenes médicas que son invasivas e imágenes médicas que son largamente no invasivas. Por ejemplo, dentro de las imágenes médicas invasivas tenemos las endoscopías, donde lo que se hace es que se introduce un catéter, por ejemplo, y al final del catéter va a haber una cámara que nos va a permitir ver los órganos de interés. Lo que nosotros estamos interesados en enfocarnos principalmente son imágenes no invasivas. ¿Cuáles son las imágenes no invasivas? Por ejemplo, rayos X, ultrasonido o ecografía, tomografía computarizada, resonancia magnética. Todos estos tipos de imágenes también tienen sus características propias. Por ejemplo, los rayos X y la tomografía computarizada necesitan radiación, que puede ser a largo plazo un problema para el paciente porque obviamente lo estamos afectando con rayos trazadores o con radiación, y otras que son menos invasivas y también menos dañinas, como por ejemplo el ultrasonido o ecografía y la resonancia magnética. No nos sirven solamente para diagnosticar, también nos sirven para seguir un tratamiento. Nos sirven, por ejemplo, dado un tratamiento, seguir al paciente cada cierta cantidad de tiempo para ver cómo está evolucionando en ese tratamiento. Y también nos sirven para planificar intervenciones. Hay ciertas intervenciones donde quizás la intervención es invasiva, pero las imágenes médicas nos ayudan a seguir esa intervención para no cometer errores. ¿Cuáles son los desafíos? Son costosas, son muy costosas, principalmente las imágenes de resonancia magnética. Necesitan expertos para su operación, tanto para adquirir las imágenes como para analizarlas, como para reportarlas. Y en muchos casos, por ejemplo en el de resonancia magnética, los tiempos de adquisición son muy largos. Eso no es cómodo para el paciente, pero también nos permite haber menos pacientes durante el día y por lo tanto hace que los exámenes sean más costosos. La enfermedad es una transición. No es que tú hoy estoy sano, mañana estoy enfermo. Por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, el cáncer, tiene toda una progresión. El problema es que hoy en día usualmente esperamos que las personas tengan síntomas, que se sientan mal, que aparezca una lesión en la piel, que aparezca fiebre para hacer el diagnóstico. Usualmente eso nos ha llevado a que tengamos hoy día una medicina súper buena, súper resolutiva, pero una medicina que suele llegar tarde. Es una medicina más cara, es una medicina que requiere tratamientos usualmente agresivos y no alarga ni le da una buena vida a las personas que sufren a veces tratamientos muy severos. Entonces, ¿cuál es la rotación o cuál es el cambio de eje que ha tenido la medicina hoy en día? Es ¿por qué no nos anticipamos a la aparición del síntoma que históricamente ha sido nuestra luz o nuestra señal de que hay una enfermedad?
Y ahí es donde creemos que técnicas nuevas, novedosas, basadas en nuevas herramientas de imagen biomédica y nuevas herramientas que nos provee hoy en día la inteligencia artificial, vamos a poder anticiparnos a estas enfermedades. La resonancia magnética no usa radiación, usamos campos magnéticos y podemos ver el cuerpo humano completo, con lujo de detalle. El único gran problema es que es una tecnología que es extremadamente cara, muy cara, y por lo mismo está solamente útil o solamente disponible en aquellos hospitales grandes o en aquellas clínicas grandes. En el caso de la resonancia magnética, la información que estamos obteniendo de las imágenes o lo que estamos leyendo es la distribución de hidrógeno, si queremos, la distribución de agua dentro del cuerpo. Y por eso podemos obtener imágenes de resonancia magnética, porque nuestro cuerpo tiene mucha agua. ¿Cómo se obtiene? Nosotros nos enfocamos en el proceso de magnetización de los spins que son parte de estas moléculas de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos, por ejemplo, aquí en la vida diaria, todos nuestros spins de nuestras moléculas de hidrógeno están apuntando en direcciones, en todas las direcciones. Eso significa que nosotros no somos magnéticos. O sea, si yo me acerco a un imán, el imán no me va a atraer, ¿cierto? Pero cuando entramos el cuerpo al interior de un resonador magnético, todos esos spins se alinean y generan una señal que nosotros podemos leer. Esa señal la leemos con una bobina de radiofrecuencia y eso después lo transformamos en una imagen. Entonces nosotros no estamos midiendo la imagen, no es como cuando tomamos una fotografía, sino que estamos midiendo esa señal que emiten los spins al entrar en contacto con este magneto. Y eso lo medimos a través de una bobina, que es un voltaje, y ese voltaje después se transforma en una imagen. Tomamos los datos en un cierto dominio que es distinto, se lo pasamos a un computador y el computador resuelve una tremenda cantidad de ecuaciones y logra reconstruir esta imagen. Es un tema que se llama un proceso inverso. Todo ese proceso es muy lento y hace que, por ejemplo, cosas que se mueven muy rápido, como el corazón, se nos pasen. Porque es como si tú tratas de tomar una foto de un niño que pasa corriendo, va a salir borrosa. Como la resonancia es tan lenta, queremos tomar foto del corazón, sale borrosa. No nos sirve, pero si nosotros empezamos a sincronizar la adquisición con el latido cardíaco, con la respiración, si además empezamos a entrenar una red neuronal que empieza a entender cómo se mueve el corazón, con la mitad de los datos, con un tercio de los datos, podemos reconstruir la misma calidad de imagen. Y ahí entonces es donde entra la inteligencia artificial. Entonces ahora, en vez de necesitar 100 datos o 100 tipos de señales para reconstruir una imagen, a lo mejor con 20 nos basta. Entonces la imagen que antes demoraba 30 minutos, ahora la podemos hacer en 5. Y un niñito recién nacido, que para poder hacer una resonancia yo lo tengo que anestesiar, por Dios que me siento más aliviado si la anestesia tiene que durar 10 minutos versus que tiene que durar 1 hora. Entonces, son múltiples las aplicaciones. Entonces, ahí es donde entra la inteligencia artificial, la física de la resonancia magnética, la matemática, la ingeniería y la medicina, todos juntos conversando para lograr extraer la mejor información de estos datos que son tan valiosísimos cuando estamos metidos dentro del resonador. La inteligencia artificial es, yo lo diría, como una familia de algoritmos que están siendo utilizados en muchas áreas, que consisten principalmente, los que estamos aplicando nosotros, principalmente en tener una base de datos de muchas imágenes con muchos diagnósticos, y se le pide entonces al computador que trate de encontrar relaciones entre la imagen y el diagnóstico. Entonces tú podrías tener, por ejemplo, muchas imágenes de lunares cancerígenos que tengan melanomas, por ejemplo, y muchos lunares que no sean cancerígenos, y tú le pides al computador que analice cada una de las imágenes y que empiece a sacar características de cada una de ellas y que empiece a encontrar cuáles de las características son aquellas que describen mejor un cáncer y describen mejor otro tipo de imagen. Entonces tú haces una especie de entrenamiento que se llama aprendizaje. Cuando tú tienes que hacer un examen de resonancia magnética, tienes que estar adentro del equipo por alrededor de 45 minutos, 1 hora, sin moverte, en un equipo que en el fondo es muy estrecho. Entonces tienes que estar ahí, es un poco claustrofóbico, no te puedes mover, pero para poder obtener toda la información necesitamos ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos permitiría, por ejemplo, la inteligencia artificial? Es acelerar esa adquisición. Hacer un examen que ahora toma 1 hora, quizás hacerlo en 15 minutos idealmente. Eso además disminuiría el costo porque los equipos de resonancia magnética son muy caros y por lo tanto podríamos disminuir el costo a largo plazo para el sistema de salud.
Otro problema que tienen es que son difíciles de adquirir. Como no es simplemente sacar una fotografía, necesitamos a un experto, a un tecnólogo médico que las adquiera, que las planifique, que encuentre dónde están las diferentes orientaciones. Eso también es costoso porque necesitamos expertos que lo puedan hacer, necesitamos entrenarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos, por ejemplo, en regiones alejadas del país? Quizás no tenemos esos expertos. Entonces, ¿cómo podríamos adquirir esas imágenes? De nuevo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer que esa planificación sea automática, o quizás a conectarnos con expertos desde Santiago a las diferentes regiones para poder apoyar en esas adquisiciones. Y si seguimos pensando, después de que adquirimos las imágenes hay que analizarlas, hay que sacar información de ellas. Ahí nuevamente necesitamos un médico que mire las imágenes, que diga lo que está o lo que no está. Nuevamente la inteligencia artificial nos puede ayudar a automatizar el proceso, pero también a ver cosas que quizás no podemos ver a simple vista. Nos permite reconocer patrones. No es tan fácil, por ejemplo, reconocer un patrón a partir de 100 imágenes para un médico, pero para los algoritmos de inteligencia artificial podría resultar mucho más sencillo hacerlo. Y de ahí podemos seguir. Después hay que escribir un reporte de esas imágenes médicas. De nuevo, necesitamos a un experto que mire los resultados, escriba el reporte. Nuevamente, la inteligencia artificial puede tener un rol ayudándonos a hacer que ese proceso sea más automático. Está resuelto hace hartos años reconocer entre perros y gatos. ¿Y por qué? Porque todos los seres humanos somos expertos reconociendo perros y gatos. O sea, yo los puedo poner a ustedes a trabajar en un proyecto y te puedo poner a ti, oye, búscame en estas fotos donde hay perros, y a ti donde hay gatos, y hacemos una base de datos de 5.000 fotos, y eso yo lo pongo en el computador va a aprender. En el caso de una próstata, si es una próstata que tiene cáncer o no tiene cáncer, yo no sé, tú tampoco sabes. Necesitamos a la persona experta, radiólogas, radiólogos que sepan perfectamente dónde está la próstata y si es o no es cancerígena. Entonces, eso recién está dándose ahora, y lo que nos hemos dado cuenta es que las bases de datos de un país no necesariamente funcionan en otro país. Las bases de datos de una clínica no necesariamente funcionan en un hospital. Es bien importante los datos. Yo soy como bien majadero con eso. A mí me ha tocado estar en reuniones en que me dicen, con los médicos, me dicen, queremos un algoritmo que detecte la fractura, la fisura en un hueso a partir de una radiografía. Y le digo, ya, ¿tienen imágenes? Sí, tenemos 5.000 imágenes. Ya, ¿pero alguien dijo dónde estaba? No, pero eso lo hace la inteligencia artificial. Y yo le digo, no, eso lo va a hacer la inteligencia artificial cuando un ser humano me pase a mí los datos y haya marcado cajita por cajita dónde está y que me diga qué es lo que es. Entonces me dijeron, ya, nosotros lo vamos a hacer y te llamamos. Y eso fue hace 5 años. Hace 5 años atrás solamente me hubieras preguntado, ¿crees tú que con un resonador de 0,5 podríamos hacer buenos diagnósticos? Yo te lo he dicho, bajo ninguna circunstancia. El desafío ahora, que viene ahora, y con el cambio tecnológico que tuvimos en los últimos 5 o 10 años, es que ahora creemos que podemos hacer resonadores más chicos, más baratos, y ponerlos en los consultorios. Las imágenes van a ser feas, porque para hacer una imagen buena tú necesitas un resonador muy grande, muy caro. Pero con este resonador más barato, si le ponemos ahora la capa de inteligencia artificial, nosotros estamos seguros que vamos a hacer el mismo diagnóstico. Yo creo que estamos a puertas de eso. Hay que validarlo, tenemos que pasar por la etapa de validación. Cuando uno hace un nuevo descubrimiento, un nuevo fármaco, hay que validarlo. Con estas nuevas tecnologías tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que primero desarrollar los algoritmos para hacerlo, después validarlo en grupos pequeños y después saltarnos a toda la población. Yo creo que estamos en esa transición. Se nos han abierto muchísimas puertas, ¿ya? Y se nos han abierto muchísimas puertas en esta colaboración tan rica que hay entre ingeniería y medicina, ¿ya? En medicina tienen muchos problemas y en ingeniería tienen muchas soluciones. Entonces yo creo que ahí hay un nexo que es de manera natural. Y nos hemos encontrado con comunidades científicas que quieren colaborar y quieren aprender también en eso. Lo que nos gustaría es hacer que estas técnicas sean más accesibles y asequibles. Nos gustaría que estas técnicas no estén solamente disponibles en Santiago, sino que estén disponibles en diferentes regiones. Nos gustaría que un escáner de resonancia magnética no se demore 1 hora, sino que se demore 10 minutos y que no sea prohibitivo.
Hoy en día la mayoría de las imágenes de resonancia magnética se realizan en clínicas privadas, no existen muchos de estos equipos en los hospitales públicos. Nosotros esperamos que con los desarrollos que estemos haciendo, esta técnica pueda llegar a muchos más chilenos en el futuro.